Pues bienvenidos otra vez, es un gusto estar con ustedes y estamos en la semana 9 de este estudio. Y como ya decimos, todo aparece en el internet. En el Discipulado se puede ver, encontrar todo que estamos estudiando. Es un curso que dura 16 semanas y estamos en la semana 9 y el enfoque es la madurez espiritual. Principios esenciales para alcanzar la madurez espiritual. Y todo sale de dos libros. El libro principal de lo cual sale este estudio es la guía de estudio. Y sale en este curso de discipulado 14 como principios esenciales. Hoy toca evangelismo. Entonces se puede ver los 14 principios esenciales. Cada uno tenemos que mejorar, desarrollar para alcanzar la madurez. Si somos maduros en como el conocimiento de Dios, pero somos débiles en la oración o en la vida interior, no vamos a ser como personas maduras. Para alcanzar la madurez espiritual en cada principio, tenemos que llegar a un nivel maduro. Entonces estamos en la semana 9 hablando sobre el discipulado. En cada capítulo hay 4 como pasos. Paso 1 es la lectura preliminar. Entonces, el evangelismo es uno de los principios esenciales de la elaboración del discipulado porque es parte del mandamiento de la Gran Comisión. Es parte de la Gran Comisión. No solo es para los misioneros en una tierra lejana o con el don de evangelismo, pero es para todos. Todos debemos participar en la evangelización de una forma u otra. Algunos han dicho de que Dios llama a algunos para ir lejos, pero la mayoría del evangelismo se lleva a cabo cerca de nosotros. En nuestro se llama propio Jerusalén. Entonces, cuando Cristo dio la gran comisión, y en Hechos dice que van a ser mis testigos en 4 áreas. En Jerusalén, que es tu propia como comunidad, en Judea, que es como tu como estado o su como área un poco más amplio, como digamos tu valle, por ejemplo, y luego en Samaria, que es más lejos, y hasta los fines de la tierra. Entonces, pero la mayoría del evangelismo se lleva a cabo en tu propio Jerusalén. Son pocos que van lejos. La mayoría es cercas. El enfoque de Cristo en el evangelismo. Vamos a analizar la vida de Cristo. Piénsalo bien, la vida de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Por qué vino? ¿Cuál fue su misión? En la Gran Comisión vemos, y son casi sus últimas palabras, son palabras para todos, no solamente para los discípulos, eran para todos. Vayan pues y hagan discípulos. Es lo que estamos haciendo en esta tarde. Estamos haciendo discípulos. Hagan discípulos de todas las naciones. O otra palabra es como grupos de personas, como grupos étnicos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la gran comisión. Es un mandamiento para toda la iglesia, para cada persona, para cualquier creyente. Es un mandamiento. Y también en Marcos dice algo parecido. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura.
Es como otra versión de la Gran Comisión. También vemos en la vida y obra de Cristo su enfoque concentrado en el evangelismo. Él continuamente estaba llamando a la gente a seguirle, que revela la pasión de su corazón. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué vino Cristo? Para buscar y para salvar. Fue la misión de Cristo, buscar, salvar. Vemos en su vida, estaba buscando. Vemos en su muerte la salvación. Él vino para buscar, salvar. Nosotros son llamados para ser igual a Cristo, ¿no? También nuestra misión es buscar y llevar a los incrédulos a los pies de Cristo. Buscar y salvar. Si queremos ser como Cristo, debemos tener una pasión para la evangelización como Él. La pasión de Cristo, buscar. Vemos en Pedro, dice que Dios no es dispuesto, no quiere que nadie se parezca, pero que todos vengan a la salvación. El deseo de Dios es que todos sean salvos. Podemos medir en parte nuestra madurez espiritual por el nivel de pasión que tenemos por el evangelismo. Si la misión, propósito de Cristo fue buscar y salvar, vemos en su vida la pasión de Él, entonces nosotros podemos medir nuestro nivel de madurez espiritual fijándonos en la pasión que nosotros tenemos para los perdidos. Si uno de los propósitos principales de Cristo en la tierra fue buscar y salvar a los perdidos, sin duda, debe ser uno de nuestros también. Debe ser nuestro propósito también. Desafortunadamente, la mayoría de los cristianos no comparten su fe o invitan a sus amigos a la iglesia. Por esta razón, Cristo lamentablemente diría a muchos cristianos lo mismo que Él les dijo durante su tiempo en la tierra a los demás. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Nada ha cambiado, todo sigue igual. La cosecha es grande, los obreros pocos. La cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Cristo llamó a sus discípulos a ser pescadores de hombres. Síguenme y les haré pescadores de hombres. ¿Qué es un pescador? ¿Qué hace un pescador? Es una persona que busca, ¿no? Utiliza muchos medios, anzuelos. Es un experto en pescar. Cristo pudiera haber ocupado otras palabras, pero la palabra pescador cabe muy bien. Entonces los discípulos fueron llamados a ser pescadores de hombres. Analizando la vida de los discípulos, ¿cumplieron con su llamamiento? ¿Sí? Todos menos todos menos Juan, según la tradición, murieron por su fe, por ser pescadores
de hombres. Pescadores de hombres. Él les dijo, vengan en pos de mí, o vengan, síguenme, vienen tras de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Parte de la misión de Cristo para sus discípulos era transformarlos a tener la misma pasión que Cristo tenía. Cristo era un pescador de hombres. Todavía es. Todavía algunos han dicho a Cristo que Él es como un perro, como cazador, que nunca nos deja. Fíjense bien en su vida. Yo sé de mi vida, Cristo venía tras de mí, nunca me dejó, siempre me estaba hablando, siempre me buscaba, no me dejó en paz, Cristo. Era como el cazador del cielo, buscando, pescando. Entonces, Cristo le dijo a sus discípulos, ven tras de mí y yo los haré también cazadores de los hombres, como pescadores de los hombres. El mismo mensaje se aplica a nosotros hoy. Estamos llamados a ser pescadores de hombres. Un pescador de hombres simboliza a una persona que evangeliza. Para las personas que descuidan el evangelismo, debe darles un gran temor. ¿Cómo pueden ellos pretender amar a Dios y otros y descuidar la pasión de Dios para alcanzar a los perdidos? ¿Cómo pueden solo ver cuando otros destruyen sus vidas y no advertirles? ¿Cómo puede uno que dice que ama a alguien, deja a esa persona caminar rumbo a la destrucción y no decir nada? Eso no es amor. No es amor. La mayoría de los cristianos no son pescadores de hombres. Un estudio realizado por Lifeway Research encontró que 80% de los que asisten a la iglesia sienten la responsabilidad personal de compartir su fe. Sin embargo, 61% no han compartido su fe con otra persona o han compartido cómo ser cristiano en los últimos 6 meses. En otras palabras, este estudio enseña que 80% sienten que deben de compartir su fe, pero 61% no lo han hecho ni han invitado a un amigo a la iglesia en los últimos 6 meses. Casi todos sienten que deben de hacerlo, pero 61% no lo hace. Otra encuesta preguntó cuántas veces han invitado personalmente a una persona desconectada de la iglesia a asistir a un servicio o a algún programa en su congregación. La pregunta fue, ¿cuántos de ustedes han invitado a una persona que no va a la iglesia a un culto, actividad, algo en la iglesia? Casi la mitad, 48% de los que asisten a la iglesia respondieron 0, no lo han hecho. 61% de los cristianos no han compartido su fe en los últimos 6 meses y casi la mitad de los cristianos ni han invitado a alguien a la iglesia. Algo triste, ¿no? Muchos cristianos evangélicos no solo son extremadamente negligentes,
para compartir el evangelio, pero muchos aún no invitan a sus amigos a la iglesia. Cristo dijo que Él haría a sus discípulos pescadores de hombres. Sin embargo, para muchos de los discípulos hoy en día, el evangelismo ni está en su agenda. No están pensando en eso. Es algo, pues, que casi no hacen. Cristo llama a cada creyente a ser su testigo. Momentos antes de que Cristo ascendió al cielo, como está registrado en Hechos 1:8, repitió el mandamiento de la Gran Comisión con otras palabras, poco diferentes. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Otra palabra como testigo es como alguien que comparte, alguien que testifica. Serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cristo dijo que algunos serán testigos en Jerusalén, su ciudad natal. Algunos serán testigos en Judea, un círculo más grande. Algunos serán testigos en Samaria, como su país, estado. Y algunos serán testigos hasta los confines de la tierra, misiones extranjeras. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. En 2 Corintios 5 dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, y nos dio, ¿qué? El ministerio de la reconciliación. ¿Saben que cada uno tiene un ministerio dado por Dios, que no es opcional? Cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Es el ministerio de la reconciliación. Reconciliando los no creyentes con su Creador. Es nuestro ministerio, uno de nuestros ministerios. Es decir, que Dios estaba en Cristo. Dios era Cristo, Cristo era Dios, lo mismo. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Es un ministerio que tenemos, un ministerio de la reconciliación. Muy bien. En este ministerio de la reconciliación, en este evangelismo, tenemos que hablar no solamente como mostrar o enseñar. Hoy en día hay un enfoque que dice que, pues, voy a dejar mi luz brillar. Voy a ser un buen ejemplo. Voy a dejar que la gente vea mi vida. Excelentísimo, excelente. Es muy necesario. Si nuestras vidas no combinan con lo que decimos, no hay mucho poder. Sin embargo, tenemos también hablar. No podemos solamente brillar, también a la vez tenemos que hablar. Si solamente fuera suficiente brillar, Cristo hubiera llegado siendo el ejemplo perfecto, con su luz brillando. Pero, ¿cómo se llama Cristo? En Juan 1:1, el verbo. Cristo es como la palabra.
Y dice al final de Juan, el Evangelio de Juan, si pudiéramos poner en un libro lo que Cristo hizo y dijo, el mundo entero no cabría lo que Él hecho en ese libro. Entonces, está bien que brille su luz, es paso 1. Pero es un paso. Hay 2 partes. Hay que hablar también. Hay que hablar. 2 lados. Entonces, yo lo veo muy importante. Lo que es el Evangelio y cómo compartirlo. Vamos a pasar, terminando este curso, hablando de lo que es el Evangelio y cómo compartirlo. Hay 6 pasos claves que necesitamos entender para compartir el Evangelio correctamente. Hoy en día, el Evangelio es bajo ataque. Pero la verdad es que siempre ha estado bajo el ataque. Piensen en eso. La mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento fueron escritos para tratar con doctrinas erróneas. Gálatas, un evangelio contaminado. Pablo tenía que aclarar el evangelio. Entonces, muchas cartas Dios escribió para aclarar, defender y definir el evangelio. Desde que Cristo murió hasta hoy mismo, el diablo quiere trastornar, confundir, cambiar el evangelio. Las sectas han caído en eso. Aún dentro de la iglesia evangélica, el evangelio a veces es escondido o no es compartido correctamente bien. Entonces hay 6 pasos que vamos a ver. Si fallamos en un área, no vamos a compartir un evangelio completo. Paso 1. Dios nos ama y desea tener una relación con nosotros. Darnos vida ahora y que pasáramos la eternidad en el cielo con Él. Es el mensaje como grande que se ve a lo largo de la Biblia. Cristo ha venido para buscar, rescatar, salvar. Curiosamente, analizando Romanos, que es el libro que aclara el Evangelio, su propósito es como aclarar, establecer qué es el Evangelio. Romanos, curiosamente, no empieza con el amor de Dios. Romanos empieza con la ira de Dios. Romanos 1:16 dice que la ira de Dios se está revelando del cielo en contra del pecado. Y sigue adelante. Pero empezamos en paso 1 porque en paso 1 vemos en la totalidad de la Biblia, vemos ese mensaje. Dios nos ama. Entonces empezamos con eso, empezamos con el amor de Dios. Dios nos ama y quiere una relación con nosotros. Darnos vida ahora y que pasáramos la eternidad con Él en el cielo. Es el mensaje. Paso 2. Nuestro pecado y rechazo de Dios nos separa de Él, la vida y el cielo. Nuestro pecado.
quiero que sepan cuál es el pecado más grande del hombre. Es matar, robar. El pecado más grande es no amar a Dios, no tener una relación con Dios. El mandamiento más grande es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con tu mente, con tus fuerzas, todo. Entonces, el pecado más grande es no tener una relación con Dios. A veces en el Evangelio empezamos con pecados leves, ligeros. No, hay que establecer, hablando con los no creyentes, el pecado más grande es no tener una relación con Dios. Dios nos creó para tener una relación con Él. Y no tener una relación con Él y rechazarlo, eso es el pecado más grande. Paso 3. El precio por practicar el pecado y rechazar a Dios es la separación de Él en tormento eterno en el infierno durante toda la eternidad. ¿Qué son las buenas noticias? Las buenas noticias tienen por sentido que hay malas noticias. Buenas noticias no tiene caso si no hay malas noticias. Hoy en día, una tragedia en muchas de las iglesias y están pasando por alto las malas noticias. Nos incomodan. No nos gusta escuchar malas noticias. Entonces, muchos están pasando por alto la realidad del infierno. Entonces, brevemente vamos a hablar del infierno, porque es una realidad. Si creemos en el cielo, somos obligados de creer en el infierno. La Biblia habla de los dos. Son dos realidades: cielo, infierno. Y cada persona va a pasar la eternidad en uno de los dos lugares. Cuando Dios creó el hombre, lo creó como eterno, un ser viviente. Nadie va a dejar de existir. Todos van a vivir por toda la eternidad. En el cielo o en el infierno. Si en verdad hay un infierno que dura toda la eternidad, y es el lugar en que Cristo dijo: me da escalofríos. Entonces, muchos hoy en día quieren pasar por alto el infierno. Pero las buenas noticias no son buenas sin malas noticias. Si descuidamos y pasamos por alto las malas noticias, las buenas noticias pierden su poder. Si el infierno es algo opcional, o dicho en otras palabras, las bendiciones son opcionales. Yo puedo, si no hay un infierno y solamente estoy hablando de las bendiciones de Dios, de cómo Dios puede mejorar mi vida, cambiarme, darme gozo, paz, alegría, cosas buenas y correctas y verdaderas. Pero si estamos solamente hablando de las buenas nuevas y dejando a un lado las malas nuevas, las bendiciones son opcionales.
la gente van a pensar, ok, a lo mejor sí voy a querer un poco de eso, son opcionales. Porque no hay como castigo, no hay nada negativo. Es solamente decidir si quiero la bendición, sí o no. Pero cuando entra las malas noticias, el castigo no es opcional. Es una realidad que no se puede negociar. No puedo escoger, decidir, ok, sí quiero el castigo, sí o no. Con las bendiciones sí puedo, sí o no, pero con el castigo no es opcional. Entonces, si dejamos a un lado la ira de Dios, el infierno, entonces la gente no van a estar tan motivados. Ok. Escucho la voz de muchos. El motivo por compartir es compartir el amor de Dios. Si hablamos del castigo, entonces a lo mejor la gente va a aceptar a Cristo por el castigo. ¿Es eso correcto? Sí, sí es correcto. Cristo habló más del infierno del cielo. ¿Por qué? En algún sentido, para motivar la gente. Ok, para ser equilibrados, porque no quiero que nadie mal entienda. Hablamos del amor de Dios, sí, pero la ira y el castigo tienen su lugar también. Y si pasamos por alto el hecho del infierno y la ira de Dios, estamos dejando a un lado las malas noticias. Yo no tengo el derecho de hacer eso. Yo no tengo el derecho de jugar con el evangelio. El evangelio es algo que Dios ha establecido. Yo soy un mero ser humano. No tengo ningún derecho de cambiar y dejar a un lado lo que es el evangelio. Si lo hago, yo estoy en algún sentido tomando el lugar de Dios. El evangelio no es mío, no me pertenece a mí, pertenece a Dios. Y yo no tengo ningún derecho de cambiar su evangelio. Por eso, la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento tratan de la aclaración del evangelio. Porque el diablo y los falsos profetas y aún la iglesia están culpables de cambiar el evangelio. Ok, entonces, en el evangelio, ¿cuáles son las malas noticias? ¿Somos salvos de qué? Del infierno, ¿no? Los testigos de Jehová y casi cada secta no creen en el infierno. Ok, llegan. Y la pregunta que yo tengo para mis amigos testigos, ok, ¿salvación de qué? Si no hay un infierno, ¿salvación de qué? ¿Qué mensaje me traes? ¿Salvación de nada? Entonces, hay que establecer las malas noticias. Las malas noticias son que hay un infierno. Vamos a ver unas palabras de Cristo. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al... ¿Qué es el infierno? ¿Es un lugar real, verdadero? Ya habla del infierno. Al fuego que no se puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Son palabras de Cristo. ¿Es Cristo un mentiroso? Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego, que no se puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Repetida. Unos cambiecitos, pero más o menos igual. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es un texto nada más, unos versículos. Hay más versículos en donde Cristo habló del infierno. Dijo que en el final, cuando Él venga, va a separar las ovejas de los chivos. Las ovejas van a entrar en la vida eterna, los chivos a la destrucción eterna. Si creemos que el cielo es eterno, somos obligados de creer que el infierno es eterno. Apocalipsis 20 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontrar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. No es una muerte que en donde uno deja de existir, pero habla de como destrucción. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El hecho es que hay un infierno. Y para los que rechazan su Creador, ellos mismos están escogiendo su lugar. En otras palabras, podríamos decir es que Dios no manda nadie al infierno. Ellos mismos se mandan al infierno por su rechazo. Es su decisión. Y hay 7 formas en la cual Dios nos habla. Nos habla a través de su creación. Nos habla a través de nuestra conciencia que ha puesto en nosotros. Habla a través de sus leyes. Estoy hablando de Romanos, que ha puesto en nosotros. Habla a través de su espíritu. Habla a través de los demás cristianos. Habla a través de la iglesia. Dios siempre está hablando, pidiendo. Una persona que va al infierno no es porque son ignorantes. Y para aquellos que no tienen
el evangelio escrito dice en Romanos 2 que para los que no tienen la palabra escrita, como el evangelio escrito, ellos tienen su conciencia y como ellos responden a Dios, serán como si ellos son castigos, sí o no. Entonces, Dios es el cazador del cielo y siempre está buscando. No nos deja en paz. Yo antes de Cristo no me dejó en paz. Me atormentaba en el buen sentido, Dios. Así es Dios. Nadie llegando al infierno va a tener un pretexto, excusa delante de Dios. No. Porque no es solamente un rechazo, es rechazo tras rechazo, tras rechazo, tras rechazo, tras rechazo, otra vez, siempre, siempre, siempre. Por eso son pocos los grandes, mayores de edad que aceptan a Cristo. ¿Saben por qué? Porque han rechazado a Dios un sinfín de veces y tienen una conciencia cerrada, completamente cerrada. Ya vamos a paso 4. El remedio, ya fíjense, ¿qué hemos establecido? Hemos establecido que Dios nos ama. Hemos establecido que el precio por rechazar a Dios es el infierno. Hemos establecido unos principios. Si no establecemos esos principios bien, paso 4 no tiene sentido. No me llama atención, porque no hay malas noticias. Hay que establecer las malas noticias. Y si brincamos por alto, suavizamos, las buenas noticias pierden su valor, su poder. Paso 4. El remedio de Dios por nuestros pecados es una relación con Él. Vida abundante y vida eterna a través de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección de los muertos. Ay, ya tenemos buenas noticias. Ya tenemos una relación con Dios. Vida abundante. Y en vez de ir al infierno, puedo ir al cielo, al paraíso. Esas son buenas noticias. Paso 5. Ya que hemos establecido esos pasos, ya la decisión. Hay que pedir una decisión. ¿Te gustaría recibir a Cristo y su regalo de tener una relación con Él, perdón de sus pecados, vida eterna, vida ahora y vida eterna? Una decisión. ¿Qué vas a hacer, mi amigo? ¿Qué vas a hacer? ¿Quisieras? ¿Te gustaría? Entonces, a veces no es suficiente solamente hablar. Hay que llegar a un punto de decisión. Una decisión, sí o no amablemente. Paso 6. Ya cómo recibir a Cristo como Señor y Salvador. Admita que usted es un pecador en necesidad de un Salvador. Crea que Cristo murió en la cruz para pagar por sus pecados y resucitó para darle vida eterna. Crea que sin el pago de Jesucristo por nuestros pecados somos merecedores del infierno. Arrepiéntase y confiese sus pecados a Dios, pidiendo su perdón y gracia. Ore para recibir el regalo de la salvación y la llenura de Cristo y su Espíritu, y entregue su corazón y voluntad a Dios. Entonces son 6 pasos. Paso 1 y paso 6 son como pasos como de aclaración. Los pasos 1 a 4 son los pasos fuertes. Dios me ama. Soy un pecador. Mi pecado me separa de Dios. Merezco el infierno, pero con Cristo puedo tener la vida eterna. El perdón de pecados. Muy bien.
Conclusión. Los creyentes que no participan en la evangelización son los creyentes que no comparten la pasión de Cristo para ganar a los perdidos. Ellos no obedecen a Cristo en cumplir el mandato de la Gran Comisión y muestran indiferencia ante el hecho de que los incrédulos van al infierno. Si el propósito de Cristo fue difundir el Evangelio, entonces sus discípulos hoy deben hacer lo mismo. Sin embargo, la mayoría de los cristianos de hoy no son pescadores de hombres, como Cristo y sus discípulos fueron, y parecen ser ciegos a la importancia del evangelismo. Como ya dijimos, 80% de los cristianos evangélicos creen que deben compartir su fe, pero 61% no lo han hecho en los últimos 6 meses y la mitad ni han invitado a un amigo a la iglesia. A veces, hoy en día, estamos muy enfocados sobre el crecimiento de la iglesia. Es un buen enfoque. Es un enfoque sano, pero a veces lo hacemos al revés. A veces creemos que la iglesia crece a través de eventos hermosos, grandes, cosas así, o por el estilo de todo. Y está bien tener una muy buen culto, buena iglesia, con todo con música buena, todo hecho bien. Pero ¿saben lo que yo creo que la Biblia dice es la manera más sana para crecer una iglesia? Es cada persona compartiendo su fe y haciendo discípulos. Vayan y hagan discípulos. Podríamos tener un evento en grande cada 3 meses, a lo mejor si vamos a crecer algo. Pero cuanto más creciéramos, si cada persona andaba entre su círculo de influencia, entre su familia, sus amigos, conocidos, compartiendo que su luz brille, pero también compartiendo el Evangelio. Y luego discipulando los nuevos. La iglesia crecería bien. Hoy en día tenemos una enfermedad en la iglesia. Somos 1 pulgada de profundidad y unos 5 kilómetros de ancho. Somos muy anchos, pero de profundidad no somos maduros espirituales en muchas de las iglesias. Tenemos una fe como light. Un evangelio light. Iglesia light. Tenemos una fe ligera. Una iglesia ligera. Todo ligero. Entonces por eso el mundo nos ve y dice, no hay nada allí. No me llama la atención. Yo puedo ir a otro evento y estar muy feliz igual que el evento en la iglesia. Porque a veces aún los eventos en la iglesia no tienen un enfoque sobre el evangelio. Van a predicar un evangelio ligero para no ofender. No es lo que Cristo hizo. Y no es lo que los discípulos hicieron. No es lo que los apóstoles hicieron. Fíjense en la vida de Pablo. Perseguido. ¿Por qué? Por decir que la salvación viene solamente por la fe. Y no agregó algo de las creencias de los judíos. Una fe estricta, clara, pura. Entonces ya hemos visto lo que es el Evangelio y el hecho de que debemos compartir el Evangelio. En el final del libro aparece
el Evangelio, los pasos. Pues les pido que memoricen los pasos y los textos para poder tener en su capacidad pues la habilidad de poder compartir el Evangelio completo, saber los pasos. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Este sigue, tengo que aclarar este paso antes de que vaya al otro y tener bien fijo en tu mente lo que es el Evangelio. Si fue tan importante para los autores del Nuevo Testamento aclarar el Evangelio, entonces yo creo que para nosotros debemos de entender bien lo que es el Evangelio y no tener miedo, vergüenza de compartirlo. ¿Qué dijo Pablo? No soy avergonzado del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación. Dijo que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por lo cual podamos ser salvos. Soy el camino, dijo Dios, la vida. Nadie viene al Padre menos a través de mí. Entonces, entender lo que es el Evangelio y compartirlo es uno de los principios esenciales para alcanzar la madurez espiritual. Si un cristiano saca un 10 en las otras áreas del discipulado, pero no comparte, no entiende y comparte su fe, no es un creyente maduro. Porque tenemos la gran comisión, vayan, hagan discípulos. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Ya vamos a pasar a paso 2, vamos a medir nuestro madurez, nivel de madurez espiritual en evangelismo. Y hay los puntos para sacar nuestra calificación en este área de discipulado. Y aparecen las preguntas para el examen. Hay 10 preguntas en total. Aquí están. Y ahora vamos a verificar y apuntar nuestra calificación sobre el evangelismo. Aquí está la caja en donde se puede poner su nivel de madurez espiritual en este área. Muy bien, pues pasamos a paso 3. Ya vamos a platicar acerca de este tema de evangelismo. Vamos a formar un círculo y platicar sobre eso. Y hay 8 preguntas en cuanto a la plática que vamos a tener. Aquí están las preguntas. Y después de eso, vamos a pasar a paso 4 y vamos a hablar de unas ideas que podemos poner en práctica para el evangelismo. Muy bien, pues gracias, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Este concluye semana 9 de este curso de discipulado. Dios les bendiga.